Hoy en más pues más con qué se está peleando allá afuera. Entonces se ven como mis crusties y ya estos pelos como que ya me tienen un poco harto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a intentar recortarlos un poco y si no pues ya tendré que ir a la peluquería de verdad a que me arreglen esto. ¿Por qué lo hago aquí? Más que por ahorrarme dinero que no viene mal o por digamos que me quede exactamente como yo quisiera, que tampoco quién sabe si se pueda. Eh, Mi intención es como ahorrarme tiempo porque muchas veces no puedo salir de la casa y me requiere mucha energía y mucho tiempo salir, aunque sea aquí a 1 o 2 cuadras, que está muy cerquita la barbería y así, pero pues sí me toma mucho tiempo, me toma mucha energía y no tengo. Entonces, lo que he tratado de hacer es como optimizar mis actividades para que me requieran el menor tiempo de energía posible cada una de ellas. Entonces, vamos a hacer esto. Ok, miren, voy a tratar de agarrar como aquí una parte para dejarlo largo y que se pueda agarrar. Y ustedes disculparán el chiclote, pero es para no estar con los palitos de cáncer. Entonces, veamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que necesitamos un peine primero. Vean el primer peinecito. Entonces aquí como que aparentemente, como estoy un poco asimétrico, como que no me corresponde un lado con el otro. Entonces voy a tratar... Ay, aquí tengo unos pelos largos, no sé por qué. Voy a tratar de como agarrar estas partes. Miren, con razón. Es que de un lado sí me puedo agarrar y del otro no me puedo agarrar porque aquí tengo unos pelos largos. Yo creo que quedé chueco, miren, aquí se ven. Entonces voy a tratar... Ahí está. Que quede más o menos pareja esta línea. Como estoy viendo en el espejo, me hago las... Vamos a poner un poquito de gel para que estos pelos se queden pegados. Los que no queremos cortar. Yo aquí exhibiendo mi sexy panza. Ahora que empecé con este asunto del dolor crónico, empecé a subir de por los medicamentos. Entonces, ahí me di... Bueno, suceden varias cosas. Primera, en la noche muchas veces tengo insomnio por las sensaciones que como
por el dolor. No sé si me explico. O sea, los nervios están mandando constantemente señales al cerebro, entonces no, no sé en algún momento esas señales. Entonces me cuesta mucho trabajo poder apagarme. Eso ya tiene mucho tiempo. Entonces el insomnio probablemente esté relacionado también con alguna otra cosa. Pero pues nunca recibí tratamiento para eso. Entonces comenzamos con la pieza de tratamiento y junto con el tratamiento de opioides empezamos también con los gabapentinoides. Uno de los efectos secundarios de los gabapentinoides, o sea, gabapentina, ¿cómo se llama el otro? Ay, se me fue el nombre ahorita. Y me lo acabo de tomar. Pregabalina se llama. Entonces, la pregabalina, la gabapentina, todos estos son medicamentos que influyen en uno de los neurotransmisores que tenemos en nuestro cuerpo. Y pues son como, digamos que es como si uno estuviera sustituyendo las los neurotransmisores. Las células nerviosas se comunican a través de neurotransmisores, utilizan una comunicación químico-eléctrica. Y cuando uno toma esta clase de medicamentos, lo que estás haciendo es como interferir un poco en el proceso que ya se está llevando a cabo en tu cuerpo para, digamos, que tenga determinado efecto. Entonces aquí los medicamentos que estás tomando sustituyen a... no me sirve. Sustituyen a los químicos que tu cuerpo genera. Y eso hace que tu cuerpo pues reaccione de manera distinta. Entonces cada uno de estos neurotransmisores provoca una determinada sensación en tu cuerpo. Y pues estas sensaciones muchas veces son desagradables. Entonces es la experiencia negativa que nosotros llamamos dolor. Y
tú tomas los medicamentos, pues lo que estás haciendo es ir en la forma en cómo ya está funcionando el cuerpo. Y pues ya con eso haces que se potencien o que se moderen ciertas sensaciones dentro de tu cuerpo, ciertas señales que están siendo mandadas. Aquí en el caso del daño nervioso, como el cuerpo no está mandando señales adecuadas, o sea, hay una señal de dolor, pero esa señal de dolor, en mi caso por lo menos, no se corresponde con una lesión activa que nosotros hayamos descubierto, claro. Entonces, lo que tratamos de hacer cuando añadimos el medicamento es evitar esta sensación negativa. Al principio, cuando comencé yo con estos síntomas, no era como directamente dolorosa la sensación. Al principio era como si se estuvieran mandando señales que no existían ahí. Entonces, de repente sentía cosquillas, de repente sentía piquetitos, sentía como que me caminaban animalitos, sentía como toques, como cuando se le duerme uno la pierna, etcétera, ¿no? Todas estas pues son señales neurológicas que están sucediendo allá en el cuerpo y que nos hablan acerca del daño nervioso, ¿no? Porque a final de cuentas no era que algo me estuviera dando toques o que algo me estuviera caminando o que algo me estuviera picando. A ver, denme la bendición y esperemos que esto salga lo menos mal posible. Según aquí tengo un video de derecha, la verdad es que ni lo sé usar. Lenguaje, estoy grabando. Sí, se queja de que yo utilizo lenguaje adulto de alto impacto y lo es igual. Ah, miren, aquí hay un que dice derecho e izquierdo. Digo, pues ya, al final de cuentas, lo peor que puede pasar es que tenga que esperar un par de meses a que se empareje el pelo. De nuevo, ok. A ver, entonces, corta. Ah, ya entendí. O sea, están en las partes más largas y en las partes cortas. Entonces supongo que dejará más largas las partes que están más largas y está disparejo para que cuando le metas en la máquina, entonces dejas izquierdo y derecho. Entonces deja más larga la parte de acá y deja más larga la parte del otro lado. No sé si realmente ahorita vemos. Cuando tengan de estas cortadoras de pelo domésticas, traten de siempre mantener aceitadas sus navajas. Estas son relativamente delicadas, entonces vienen con un aceite. Si se llega, puede
aceite para máquina o aceite como el que venden para las máquinas de coser, o 1, 2, 3 aceite multiusos, creo que le llaman. 1, 2, 3 creo que es una marca. A ver, vamos a guardar un poquito de silencio aquí. Me siento como niña transmitiendo en TikTok. Bueno. Ok, creo que me excedí un poco. Ya me quedó mi mordida. Me faltó el grito de ¡ah, mamá! ¡Ya me corté los pelos! Ok, supongo que esto es para más abajo, pero bueno. Miren, no sé si se alcance a ver ahí la mordida que me acabo de meter, pero digamos, no tenemos nada que perder. En el peor de los casos, simplemente me corto todo. No será la primera ni la última vez probablemente que... Entonces, 6, no, esto es mucho. Vamos a meterle 3 o 2. Aquí está el 3. Que no tengo que usar canciones con copyright, ¿verdad? Si no me van a censurar. No, está muy bon. Ok, creo que agarré uno demasiado corto. Ching. No, debe de haber sido el 1 entonces. La parte más corta. Sí. Se agarré el cortito. Ya me estará dando frío en las orejas. He visto videos de gente que se corta el pelo a sí misma. Y me sorprende cómo lo hacen. Este de las orejas creo que también lleva su técnica.
Voy a dejar aquí mi mullet porque no me alcanza la parte de atrás. Okay. Como punk de los 80s. Me gusta tener el pelo largo, pero desafortunadamente con mis niveles actuales de energía, pues no hay manera de que pueda mantener yo un pelo largo. Apenas me lo corté. Sí me corté un bonche, ya lo traía larguillo y vino mi mamá y me lo cortó. Ella siempre me cortaba el pelo. Nada más que intentamos hacer un nuevo corte y le salió chido, le quedó bien. Entonces, ahorita más bien yo ya me desesperé y me molestan los laditos de aquí de un lado. Bueno, los pelitos de aquí de un lado, los que le digo que son los Munchausen. Ok, parece que de un lado ya quedó así. Que de aquí me quedaron largos los pelos de aquí de las orejas. Parezco señor. A ver, veamos. No, para atrás. Creo que me excedí un poquito de este lado. Era o más arriba o más abajo. Chin. Bueno, pues ya no. Ok. Ya salieron estos pedazos que deberían de estar. Vamos a botar aquí. Esto se hace con peine, pero no sé exactamente cómo se hace.
hacerlo. Si me llega a ver alguien que sí sepa lo que está haciendo, o bueno, cómo se hace esto, seguramente se va a burlar mucho de mí. Ay, ay, ay. Qué calor hace, qué calor. Calor que pues oye, qué ritmo. Quedamos que quedamos. Ay, no, salud. Luego no me queda lo suficiente, no tengo lo suficientemente largo el pelo como para poder agarrármelo con una donita y estoy sufriendo con estas que están o muy gruesas y demasiado duras o muy cortas y demasiado guangas. Okay, a ver. Me falta un cachillo. Sí. Ok, entonces quedamos que vamos hacia aquí. ¿No? Como que esta raya se hace solita. Pues vamos a seguir esta nada más. Y ya.
Pues no quedó tan mal. Pudo haber quedado mucho peor, yo creo. Ay, ustedes disculpen, también me sucedió algo raro. Yo creo que tiene que ver con el sistema nervioso. La verdad no sé pues a qué se debe el fenómeno, pero de alguna manera el sudor bueno, la sudoración se ha vuelto una especie de señal conmigo. Entonces, cuando hay algún cambio, digamos, pues no dramático, pero considerable dentro de las circunstancias que están pasando en mi cuerpo, mi cuerpo me avisa a través del sudor. Entonces, ahorita pues hace más calor, ¿no? Entonces, digamos, podemos más fácilmente atribuirlo a la temperatura en la que estamos aquí y a la humedad, ¿no? No sé en realidad cómo vaya aquí, pero en los baños normalmente siempre hay un ambiente más húmedo, ¿no? Y pues el sudor básicamente es la condensación del agua que nuestro cuerpo trata de evaporar. El aire solo puede, digamos, como capturar cierta cantidad de humedad dentro de sí mismo a determinada temperatura. Mientras más alta la temperatura, más humedad puede contener. Pero en el momento en el que se llega a ese punto se llama punto de saturación. Y eso es lo que te marcan los relojitos que te miden la humedad, los higrómetros. No hay, por lo menos no disponibles a la venta del público general, como medidores de la cantidad exacta de agua que hay en determinado volumen de aire, ¿no? Todos los higrómetros, insisto, por lo menos los que puede acceder el público en general, es una medida relativa y esa viene en porcentaje, es decir, de 100 gotas de agua que pudiera
el agua en este determinado momento contener el aire, ahorita hay 89, entonces tenemos un 89% de humedad relativa. Cuando nuestro cuerpo suda, lo que hace es liberar agua. El agua tiene un... no me acuerdo del término exacto. Potencial científico, no crea mucho, pero es algo así, que es la cantidad de calor que puede, bueno, que requiere, espérame, que es la cantidad de calor que requiere subir, bueno, no diciendo algo distinto. ¿Cuánto calor puede recibir antes de que suba su temperatura? Entonces tenemos sustancias como el cobre o la plata, que son muy buenos transmisores de calor porque la cantidad de, pues sí, de calor que pueden mantener dentro de sus estructuras es baja. Y el agua, al contrario, el agua es capaz de capturar mucha energía dentro de su estructura. Cuando hay un cambio de fase, eso me confundía cuando iba yo pues hasta la secundaria, ¿no? Digo, ya después no me confundí porque ya no me enseñaban de la escuela. Siempre me confundió como cuando enseñan el ciclo del agua, al mismo tiempo te enseñan que el agua se evapora a 100 grados. Entonces yo decía, pues cómo le hace el mar para ponerse a 100 grados, ¿no? y cómo sobreviven los animales si el agua está a 100 grados. Pues qué será, así una tiritita muy chiquita del mar que está a 100 grados y que es la que se evapora, o qué será, ¿no? 100 grados centígrados estoy hablando. Y esto es a nivel del mar. Mientras más alto estés, menor es la temperatura. Entonces en algunas ciudades llega a ser a 98, 96, no estoy seguro de cuánto es el equivalente aquí en la ciudad de Querétaro. Pero es algo así. Entonces, funciona similar, pero no es una evaporación en el mismo sentido de cuando pones a hervir agua. Y de esto es algo muy complicado que yo creo que voy a tenerlo escrito para podérselos explicar, porque así de primera mano, digamos, no lo domino tan bien como para poder decirlo y probablemente diga alguna barbaridad, ¿no? Que tampoco me gustaría. Ya tenemos bastantes barbaridades como para añadir más desinformación. Aquí el asunto es que este fenómeno, cuando el agua cambia de fase, libera mucha energía. Entonces, el agua en estado líquido es capaz de contener mucho más calor que el agua en estado gaseoso. Y cuando se hace la evaporación en el cuerpo
Pero esto tiene un límite. El límite es la cantidad de agua que puede haber dentro de un determinado volumen de aire. Y esta es la humedad relativa. Entonces, cuando la humedad relativa alcanza el 100% o cuando la cantidad de agua supera la velocidad en la que se puede integrar en determinado espacio de aire, lo que sucede es que el agua de nuestro cuerpo, en lugar de convertirse instantáneamente en vapor, se condensa y pues esos son nuestras gotas de sudor. Entonces, esto para mí se ha vuelto una señal que mi cuerpo produce mucho más sudor. Entonces puedo yo estar normal en este momento y empiezo a sudar a chorros, así como me veo ahorita, ¿no? Que parece que estoy en el sauna. Y pues eso digamos es uno de los cambios que ha venido en el cuerpo y que probablemente varíe de persona. ¿Por qué estoy llevando esto? Pues un poco para divertirme de mí mismo, para poder hacer chistes acerca de mi condición. El hacer chistes permite pensarla de una manera menos seria, permite aligerar la carga, porque ya es suficiente con todas las sensaciones que está teniendo uno encima todo el tiempo como para además agregarle carga emocional. En inglés eso se llama el comic relief, que es una estrategia para liberar tensión. Y creo que es algo relativamente común a todos los mexicanos, ¿no? Acostumbramos a hacer humor de nuestras desgracias, aunque más como una imagen que nos gusta presentar al mundo que realmente algo que suceda, ¿no? Porque la gente se ofende muchísimo si uno hace chistes de determinadas cosas. Y no es de ahorita, ¿no? O sea, no tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Por si alguien lo está pensando por ahí. Entonces, el poder hacer chistes de mi condición y de lo que siento me permite hasta cierto punto tolerarla. Ya si alguien más se ríe o no, pues eso dependerá de ellos, no dependerá de mí. No hay algo que yo pueda hacer directamente para evitar la forma en cómo van a interpretar lo que yo pongo. Y pues a lo mejor este comic relief le sirve a alguien más, no únicamente me sirve a mí. Y si de alguna manera puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de alguien o hacer su condición más ligera y más llevadera, pues lo seguiré haciendo, aunque se rían de mí. Nos vemos luego. Ahí luego les enseño cómo quedé.